Y antiguamente pues también decía lo mismo, bueno, parecido, decía crueldad refinada como se describe en algunas novelas del Marqués de Sade. Ahora pues sale que es crueldad refinada con placer de quien la ejecuta y después arriba pone del francés sadismo, Marqués de Sade, 1740-1814, escritor francés, bla 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 bla. Pues nada, ahí lo tienen, ya está. Hasta luego, Mari Carmen. Bueno, don Asiano Alfonso Francisco era conde de Sade y no marqués. Eso de ahí vamos empezando, ¿vale? Aunque la verdad que con este título es verdad que lo utilizaba en sus obras, Marqués de Sade. Él nació en París en 1740 y Gilbert Lely, incluso entre otros, ha exaltado la obra de este autor pues más que obsceno, pornográfico, demencial, poniéndolo en las nubes como un grandísimo poeta del sufrimiento y de la voluptuosidad, pero que no quita que fuese muy obsceno y demás. ¿Qué voy a decir de sus obras? No mucho, porque no puedo contar mucho sobre ellas, porque si no me hacen cada pum chimpum, ¡ah! Censured. Entonces, lo único que voy a decir de sus obras es que son una masacota o amasijos de escenas eróticas entreveradas de aburridas disquisiciones. Y en obras podemos encontrar La filosofía de Camarín, Los maestros inmorales, Los 120 días de Sodoma, que esa incluso es una novela inconclusa en la que se inspiró Pier Paolo Pasolini para su película Salò. Después también podemos hablar de Juliette o La Justine, que llevan como subtítulos en plan Las prosperidades del vicio o Las desgracias de la virtud. Bueno, hay que decir que todos sus vicios y formas de vicio más complicadas se encuentran mezclados con blasfemias y panfletos antirreligiosos y ateos. Esas son prácticamente sus obras. Algunos lo llamaban el Divino Marqués, por si no lo sabían, pero bueno. La familia Sade era de antigua nobleza, la verdad, y uno de sus antepasados era Hugo de Sade, que era el esposo de Laura de Noves, que era la amada esta cantada por Petrarca. Bueno, pues como era costumbre en aquella época, Domiciano entró a servir en el ejército y combatió en la famosa Guerra de los 7 años, y en 1766 pues contrajo matrimonio con René Pelagie de Montreuil, que era pues una de rancia familia y con grandes influencias en la corte y tal. Aún antes de su matrimonio, hay que decir que este señor pues ya había dado muestras de desequilibrios sexuales. Imagínense. Pues esto fue antes. Ya después, cuando se le instaló la mujer y la suegra en casa, pues ya petó los cabales. Pero bueno, en 1763 una prostituta llamada Juana Tertart le había acusado de vejaciones y tormentos. También pues la obligó a pisotear un crucifijo. Uy, bueno. En aquella época hay que decir que esas cosas pues eran como muy malas, malísimas. Hoy en día a lo mejor me están escuchando y decir, pues nuevo tormento. Pero bueno, hay que pensar que en aquella época todo el mundo era muy religioso, muy creyente, y eso pues era terrible para ellos. Entonces, cuando lo de Juana de Tertart, ya estaba entonces comprometido con la Montreuil, ¿no? Y gracias a la influencia que tenía ella, lo que es con las influencias en la corte, Sade solo fue condenado a 15 días de cárcel. También tenemos que decir que su matrimonio en sí no arregló las cosas, porque al contrario, su pasión se volvió más frenética todavía, que ni en los burdeles no lo querían como cliente, o sea, era una persona no grata. Tuvo que buscarse pues unas pacientes bastante aficionadas, o bueno, no vamos a decir aficionadas, vamos a decir no abiertamente profesionales. Hay también una anécdota que el domingo de Pascua de 1768, pues una mendiga que, pues claro, por dinero se sometió a los caprichos de Sade y bueno, pues fue, vamos a decir que terminó con graves heridas, ¿vale? Y dicen que no se detuvo hasta que al final ya, pues oyendo los desgarradores gritos de la pobre, pues experimentó una cosa de esa que se grita mucho, con mucho
con mucha felicidad. Después hubo otra mujer llamada Laura de Lauris que le contagió la sífilis, lo cual le agravó la locura del marqués. Fue encerrado varias veces en la cárcel y la verdad que siempre que salía organizaba de este tipo de fiesta que va mucha gente y le gusta todo el despelote. ¿Me entienden? O sea, que con la misma que salía volvía a entrar porque es que el tío no tenía fin ninguno. En plan, a tope. De espalda y enjabonado. Así, suelto y sin vacunar, como quieran decirlo. Pues la verdad que uno de los escándalos más célebres de este señor es que organizó en Marsella en compañía pues, de otros depravados, la verdad, como él, y de 5 prostitutas que eran Mariette Bovelli, de 25, Marianette Login, de 20, Rose Corte, también de 20, Marianne Laver, de 18, y Marguerite Costa, de 25, y bueno, pues, y tras una cena regada, pues, con múltiples vinos, así todo el mundo, pues, pasadito de copas, enralado, ¡ey! A las muchachas, pues, les sirvió unos bombones rellenos con sorpresa, lo que provocó, pues, muchos amenes de lujuriosos ahí, Total, que terminó con una intoxicación tal que las pobres muchachas tuvieron que ser llevadas al hospital. Donde, pues, obviamente, cursaron la oportuna denuncia. ¿Y qué pasó? Pues sabe que terminó huyendo a Italia y cuando regresó, pues fue nuevamente encarcelado. Su esposa, pues, la adoraba y como buena simplona que era, pues seguía adorándolo y a pesar pues, de ser frígida, lo cual explicaría que no comprendiese las actividades de su marido, pero aún así siempre le ayudó y le protegió. Fue buena esposa, fue buena madre, fue muy mandona también, y hizo lo correcto, ¿no? Y procuró, la verdad, apartar a su prole pues, de los escándalos de Sade, del padre. Entonces, también lo que se dice que Sade se dio también más al vicio de común por lo que dije antes, porque la esposa aún así, aunque lo quería mucho, también tenía demasiado carácter, lo mangoneaba mucho y encima estaba viviendo con la suegra, que era lo mismo de lo mismo, pero en la versión 2.0 peor todavía. Así que hay que entender al hombre. Bueno, que la vida de este hombre, pues por supuesto, ahí tenemos más que materia para crear un grueso volumen hermoso, esplendoroso y maravillosamente gordo. Resta decir que al final fue encerrado en el manicomio de Charenton, donde escribió pues, parte de sus obras, algunas de teatro, para ser representadas por los internos. Ustedes imagínense ese percal. Ya a los 72 años tuvo su última amante, que era una tal Madeleine Leclerc, que tenía 15, nada más, cuyo, bueno, pues favores la verdad es que consiguió con la complicidad del director del asilo mental. Murió un 2 de diciembre de 1814 y el título de nobiliario no fue llevado por sus descendientes porque temían el escándalo. Entonces, solo ya hacia 1960 fue reivindicado por uno de sus sucesores. O sea, la verdad es que ya ella no sé si como conde o como marqués, no tengo ni idea. Pero en una entrevista que se le hizo al sucesor en el título, dijo que en el castillo de la familia se habían encontrado obras inéditas de Sade y que no se iban a hacer públicas porque eran todavía más escandalosas de las publicadas y que en la familia se iban a quedar esas obras. Así que imagínense cómo tendrían que ser de gore para no quererlo, porque si ya las primeras son bastante gore, son bastante, no quiero imaginar lo que serían estas, honestamente. Bueno, pues espero que les haya gustado, nos vemos el próximo día con más, muchísimas gracias a los nuevos suscriptores y nada, espero que les haya gustado. ¡Hasta luego!